Hola, esta es una clase sobre la nutrición y la salud. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es un conjunto de procesos biológicos. Desde la ingesta, es decir, desde que ingresamos alimento en la boca, eso pasa al estómago, luego pasa al intestino, ahí es absorbido por la sangre. Previamente todos esos alimentos fueron transformados para que puedan ser muy simples y que puedan llegar hasta las células. ¿Cuál es el fin? Obtener energía, poder crecer y poder mantener al organismo. Bien, hablemos sobre la energía. La energía de los alimentos se obtiene mediante un proceso denominado respiración. Se inicia cuando ingerimos alimentos. Estos pasan a la boca, dijimos, en el estómago se hace la digestión, luego pasa al intestino y de ahí pasa a la sangre. De la sangre, los alimentos pasan en forma de moléculas muy pequeñas, conocidas con el nombre de glucosa. Esta es una molécula, es un azúcar, es un carbohidrato, y luego de la sangre pasa a la célula. En la célula va a la mitocondria y dentro de la mitocondria ocurre una reacción química conocida con el nombre de respiración, en donde la glucosa combinada con el oxígeno que ingresa por el pulmón libera energía para la vida, produciéndose como desechos agua y dióxido de carbono. Entonces la respiración básicamente es una reacción química que ocurre en las células en unos organoides denominados mitocondrias. Muy bien, entonces esto básicamente es la respiración. Hagamos una mirada distinta en donde podemos ver lo siguiente. Por los pulmones entran oxígeno, por los intestinos entran los nutrientes, estos van por la sangre, el oxígeno va dentro de los glóbulos rojos y los nutrientes como la glucosa van en el líquido sanguíneo. Cuando llegan a las células, el oxígeno y la glucosa pasan a las células y las células expulsan dióxido de carbono y desechos que van por las venas y son eliminadas otra vez. El dióxido de carbono por los pulmones y los desechos por los riñones. Entonces, básicamente este es el esquema del funcionamiento de la respiración celular. Muy bien, otro fenómeno relacionado con la energía tiene que ver con las calorías. Las calorías vendrían a ser unidades de medida, como lo es el metro, el kilogramo, el grado para medir la temperatura, etc. Solamente que la caloría es una unidad de medida que mide la energía que se necesita para elevar la temperatura del agua. Así tenemos que una caloría aumenta un grado la temperatura de un gramo de agua. Se utiliza en nutrición para medir la cantidad de energía que contienen los alimentos. Así tenemos, por ejemplo, que una manzana posee 70 calorías. Y el gasto de esas calorías se expresa también en actividad. Por ejemplo, caminar media hora, el cuerpo utiliza 70 calorías. Es decir, para que yo pueda caminar media hora necesito comer una manzana. Esto básicamente es para poder entender el concepto de calorías en la nutrición. Ahora bien, hagamos también un análisis de la relación que hay entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas. Si una persona, por ejemplo, consume en un día 1500 calorías y en sus actividades diarias utiliza 1500, se mantendrá en equilibrio. Pero si consume 1500 calorías y utiliza solo 1000, esas 500 calorías en exceso van a convertirse en grasa como una forma de almacenamiento de energía. Entonces uno va a engordar. Por el contrario, si consume 1500 y utiliza 2000, por ejemplo, uno come poco, pero tiene muchas actividades, su cuerpo va a convertir la grasa acumulada en energía y eso va a hacer que uno baje de peso. Hablemos del peso ahora. ¿Cómo se sabe si uno tiene el peso ideal? Mediante el índice de masa corporal, es decir, la relación entre el peso y la altura.
se utiliza como referencia para el peso ideal de una persona y se obtiene dividiendo el peso con el doble de la altura. Acá está la fórmula. Entonces, si una persona pesa 82 kilos y tiene 1,75 m de altura, esta es la operación matemática, da un valor que es 26,79 y luego se mira una tabla. En esta tabla ustedes pueden ver que el peso normal sería entre 18,5 y 24,9. Por encima de esto se comienza a entrar en sobrepeso, obesidad. Y por debajo de esto es delgadez o desnutrición. Muy bien. Ahora veamos una pequeña tablita para reforzar la relación entre las calorías y lo que se gasta. Comiendo una hamburguesa, uno ingresa a su cuerpo 486 calorías. Pero para poder gastar todas estas calorías, uno necesita correr 49 minutos. Lo mismo ocurre con los otros valores. Por ejemplo, una pizza, 310 calorías, requieren 31 minutos de correr para poder gastar, diríamos así, esas calorías ingeridas. Y así tenemos con el helado, así tenemos con los demás alimentos, incluyendo una gaseosa, que constituye 140 calorías y para gastarlas hace falta correr durante 14 minutos. Muy bien, esto entonces es lo que tiene que ver con la energía y la nutrición. Veamos los tipos de alimentos. Los alimentos pueden ser proteicos, que contienen alta cantidad de moléculas de proteínas que nos permiten crecer, crear músculos y se encuentran en la carne y en el huevo. Por ejemplo, ¿verdad? Eso no significa que no se encuentren en otros alimentos como algunas verduras, algunos frutos secos, también en el aguacate, etc. Otro tipo de alimentos son los carbohidratos, que son la principal fuente de energía de los seres vivos. Se encuentran en el azúcar y en la harina. Acá podemos ver nosotros en el arroz, en el pan, en el fideo, en los azúcares, etc. Los lípidos. Los lípidos también proveen energía, pero más bien poseen energía acumulada. Se encuentran en grasas, en aceites, en manteca. Y luego tenemos los alimentos reguladores que nos proveen de, en primer lugar, agua para que funcione todo nuestro sistema, las vitaminas, las sales minerales. Y nos permiten regular el funcionamiento del cuerpo. Entonces, estos son los tipos de alimentos. Vayamos ahora a los estilos de alimentación. Existen diferentes estilos de alimentación, como por ejemplo los vegetarianos, que se alimentan preferentemente de vegetales, los lacto-ovo-vegetarianos, que se alimentan de vegetales, pero también incluyen en su dieta leche y huevo, los omnívoros, que se alimentan de todo tipo de alimentos, los veganos, que son como vegetarianos extremos, es decir, solamente consumen vegetales, evitando al máximo todo aquello de origen animal, incluyendo la leche, el huevo, por ejemplo. Y los carnívoros, que se alimentan preferentemente de carnes y comen pocas frutas, pocas verduras y su alimentación básicamente es a base de carne. Existen una amplia variedad de estilos, pero estos serían los principales. Muy bien, vayamos ahora a lo no recomendable en la alimentación. Hay que evitar el exceso de grasas malas porque hay dos tipos de grasas, las buenas y las malas. El colesterol alto es una grasa mala y produce enfermedades cardiovasculares. Cardio viene del corazón y vascular significa de arterias y de venas. Se taponan las arterias y las venas. Por ejemplo, ¿verdad? Hay que evitar el exceso de carnes rojas, produce riesgo de cáncer, perdón. Hay que evitar el exceso de azúcar, entonces puede producir obesidad en exceso o diabetes tipo 2. Evitar el exceso de sal, puede producir presión alta o hipertensión. Evitar el exceso de comida chatarra, que son aquellas comidas
muy procesadas, son muy sabrosas, pero contienen muchas sustancias procesadas, con sustancias artificiales y elementos no saludables como mucha sal, mucha azúcar, muchas grasas malas, etcétera, ¿verdad? Entonces acá podemos notar un exceso de dulces, un exceso de papas fritas, podemos notar también un exceso de alimentos empaquetados con muchas sustancias artificiales o un exceso de grasas malas, ¿verdad? Como por ejemplo todo aquello que tenga que ver con mucha mayonesa, ketchup, pollo frito, hamburguesas con mucha panceta, pepperoni, etcétera. Entonces, esto vendría a ser los alimentos no recomendables. Los alimentos recomendables son aquellos que incluyen en la dieta semanal grasas buenas, que combaten muchas veces el colesterol, como el aceite de oliva, las semillas, semilla de sésamo, de chía, para evitar el estreñimiento, y esto se conoce con el nombre de alimentos con fibras. También tenemos la avena, el yogur, pescado como el atún, el salmón, la sardina, frutos secos, nueces, almendras, avellanas, legumbres, porotos, lentejas, garbanzos. También tenemos las verduras recomendables y hortalizas como el brócoli, coliflor, hojas verdes, espinaca, tomate, zanahoria, etcétera. Y por supuesto las frutas, que son la abundante fuente de vitaminas como manzanas, arándanos, aguacate, kiwi, uvas, acerolas, etcétera, ¿verdad? Y a no olvidar también la manera de alimentarse. Hay que desayunar antes de iniciar actividades, ingerir agua varias veces al día, evitar comer apurado o parado o realizando otras actividades, comer de manera tranquila, ingerir alimentos varias veces al día, no saltarse, por ejemplo, desayunos, alimentación orgánica que no tengan contaminantes químicos artificiales, etcétera, ¿verdad? Muy bien, estamos llegando al final y por último hacerle unas preguntas que tengan que ver con la reflexión sobre nuestra alimentación. ¿Consideras que comer sano forma parte de una actitud hacia una vida sana? ¿Es la alimentación una cuestión de responsabilidad? ¿Consideras tu estilo de alimentación saludable? ¿Y qué cambiarías en tu estilo de alimentación? Muy bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.